There you go. Now we're recording. Welcome everyone. Bienvenidos todos. Hi Mike. It's very nice to meet you and to have you here. And now the stage is all yours. So please introduce us a little bit of yourself and I'm going to be translating for everyone. All right. Hello everyone. Thank you for attending, especially this late at night. Hola, ¿cómo están? Gracias por atenderse aquí y venir a estar presente, especialmente ahora a estas alturas de la noche ya es tarde. My name is Mike Reiman. I teach at Duke University in the United States. Me llamo Mike Reiman y yo enseño en la Universidad de Duke en los Estados Unidos. I also do research for hip-related pathology and return to sport. También suelo hacer investigación para las patologías relacionadas a la cadera y para el retorno al deporte. I also teach continuing education to clinicians as well as practice in the clinic. También le enseño habitualmente a clínicos y también practico en la práctica profesional en clínica hasta el día de hoy. All right, I'm ready to go whenever you are. ¿Están todos listos? Go on, Mike, whenever you're ready. Okay. So today I thought I would talk about hip-related pain. Hoy día pensaba contarles un poco del dolor asociado a la articulación de cadera. There have been a couple of different consensus papers published on this. Han habido un par de consensos distintos publicados en este tópico. I have been very fortunate to be part of those consensus papers. Y también yo he sido bastante afortunado porque he sido parte de esos artículos de consenso. Today I will cover them in general and leave it open for questions afterwards. Hoy día voy a tratar de cubrir algunos tópicos en general respecto a eso y después vamos a dejar abierta la palabra para que hagan algunas preguntas. Originally it started with the Warwick Agreement. Y originalmente esto comenzó con el acuerdo de Warwick. And I'll talk about it later, but then we recently published another paper encompassing all hip-related pain. Bueno, voy a hablar un poquitito más después también de esto, pero recientemente publicamos otro artículo que trata de resumir todos los tipos de dolores asociados a la articulación de cadera. Our goal is to try to help differentiate intra-articular pain or inside the hip joint versus extra-articular pain outside the joint. Nuestro objetivo es tratar de ayudarles a todo el mundo a diferenciar los problemas que se localizan o que se ubican dentro de la articulación, los problemas intraarticulares y los problemas que son fuera, que son los extraarticulares. So in this slide, this is the most recently published consensus paper that I was fortunate enough to lead. Así que pueden ver en esta diapositiva el consenso más reciente que tuve la suerte yo de dirigir, que es el de Zurich. We had 40-some experts get together of multiple different medical disciplines. Teníamos a 47 expertos que se reunieron de diferentes profesiones del área de la salud. So we had physicians, physiotherapists, researchers, orthopedic surgeons. Así que teníamos a médicos, a cirujanos ortopédicos, a terapeutas físicos, a investigadores. We looked at the literature and tried to come up with a consensus on how to classify these different diagnoses. Y lo que hicimos fue mirar y revisar la literatura y tratar de buscar una manera de llegar a un consenso de cómo poder estipular cuáles son los diagnósticos diferentes de las personas. So this is what we came up with, is 3 primary categories. Así que esto fue con lo que pudimos salir en ese consenso. Son 3 categorías fundamentalmente. These are all inside the joint or intra-articular pathologies. Y estas son todas patologías intraarticulares, dentro de la articulación. And I'll go briefly through each one of these. Y voy a tratar de cubrir esto brevemente, cada una de estas cosas. So the first one is FAI syndrome. Lo primero es el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. What happens is you get a larger than normal bone exostosis on the femoral head. Lo que sucede es que habitualmente obtienes un crecimiento del hueso que es una exostosis en la cabeza femoral. So either the femoral head gets large or the acetabulum gets large.
Así que lo que sucede es que o la cabeza femoral se agranda o el acetábulo se agranda. The belief is that it creates this mechanical abutment Y la creencia detrás es que genera una diferencia, un problema mecánico. cartilage damage on the acetabulum. Could you please repeat a little bit? It kind of got stuck, the internet, Mike, sorry. No worries. So with a bony abutment, the belief is that it tears the labrum and damages the articular cartilage. El crecimiento del hueso y la creencia detrás de esto es que eso genera una diferencia y una lesión del cartílago que lo puede deteriorar. So you can see is that, let me back up here. So when this butts up against here, that creates that tears the labrum and causes cartilage damage. En el fondo lo que pasa aquí es que hay un contacto precoz y la creencia detrás de esto es que eso puede generar una compresión del labrum e incluso una lesión del cartílago. The surgical approach is to cut off this extra bone. El abordaje quirúrgico es cortar o remover ese hueso extra. The belief is this extra bone is what's butting up against the labrum and causing the damage. Eso es porque la creencia en el fondo es que este hueso adicional está generando la compresión y generando la lesión finalmente del labrum. If you look at how this develops, Si ves what cómo esto happens se desarrolla, is believed that here's where the growth plate is, that actually shifts as you get older. aquí es donde se ve la placa de desarrollo y eso habitualmente se va moviendo en la medida en que tú vas envejeciendo. So if this is the femoral head, Así que si esta es la cabeza femoral, this is the end of it where the growth plate is. este es el final de esto donde está la placa de crecimiento. It shifts like this, Se mueve como lo está ilustrando con sus manos. and now that femoral head is larger than it was before. Y ahora la cabeza femoral es más grande de lo que era antiguamente. And that is part of what is believed is why this extra bone is there. Y eso es una parte de por qué se cree que este hueso adicional está ahí. This typically happens at the age of 14 to 18 in males and females respectively. Esto particularmente puede suceder entre los 14 y los 18 años en hombres y mujeres respectivamente. But I think what we always have to consider, though, is if we get somebody that has pain at 24 years of age, Lo que tenemos que considerar en todo caso es que si tenemos a una persona que tiene dolor cuando tiene 24 años, why have they had that for 10 years and now have pain? ¿por qué tuvieron eso quizás por 10 años y tienen dolor ahora? A surgeon will look at it from a standpoint of taking off that extra bone. Un cirujano va a enfrentar esto y lo va a mirar desde el punto de vista de tratar de sacar ese hueso que está extra o que no pertenece ahí. As a rehab specialist, I think our approach should be, why have they had it for 10 years and now have pain? Y nuestro trabajo como especialistas en rehabilitación debería ser investigar por qué han tenido eso ahí 10 años y no habían tenido dolor. Typically, what I find is it's that they've changed their training. Típicamente lo que sucede es que han cambiado de alguna forma su entrenamiento. Their activity has increased or decreased, or they've changed something in what they're doing. Sus actividades han cambiado, han aumentado, han disminuido o ellos han modificado algo de lo que están haciendo. As far as diagnosing it, this is the picture this is what we decided on the Warwick Agreement. Y en cuanto al diagnóstico, esto es lo que hemos tratado de decidir en el acuerdo de Warwick como diagnóstico. I'll go through each one of these. Voy a cubrir cada una de estas. This first one here is symptoms of hip pain, or clicking or catching or stiffness or giving way. I think the image is frozen, Mike. You can press escape and try to amplify the image once again, please.
because we, or at least me, I'm still looking at the femur and acetabulum. Oh, okay. Va a cubrir cada uno de estos conceptos que está mencionando y va a hablar de los síntomas y los signos de cada una de las características, pero no se está viendo en la pantalla que él quiere proyectar y por eso le he pedido que vuelva a proyectar. So you can see that okay now? No, not yet. Let me ask the audience if they can see it. ¿La audiencia lo puede ver en este momento o está viendo la imagen congelada? No, no se ve. It's frozen. It's still frozen. Okay. Stop sharing just a second and then... There you go. Okay. Apologies. Don't worry. So we decided that they needed to have symptoms, clinical signs, and radiographic imaging. Entonces lo que hemos decidido para formar el diagnóstico es que tienen que tener síntomas, signos clínicos y además imágenes complementarias. The symptoms are of hip pain, clicking, catching, stiffness, or giving way. Los síntomas son dolor de la cadera, algún tipo de clic, que sienten que se queden pellizcados, atrapados, rigidez o sensación de que la cadera o la articulación cede. Hip pain needs to be most likely anterior or anterior lateral. El dolor de la cadera debería ser mayoritariamente anterior o anterolateral. There is what's described as the C sign pain. Esto es lo que se describe como el signo de la C. The patient will make a C with their hand like this. El paciente va a hacer una C con la mano de esa forma, posicionado así. And then they'll put it on the anterior lateral portion of their hip when you ask them where their pain is. Y van a colocar la mano en esa posición, en la cara anterior y lateral de la cadera, para indicarte dónde está su síntoma. It's typically very deep and you cannot palpate it. Típicamente es muy profundo y no lo puedes palpar. So you have deep pain that is typically aching in nature. Típicamente tienes un dolor que es profundo y bastante molesto en naturaleza. Ideally, if somebody has labral pain, you would want them to have mechanical symptoms. Si tienes un paciente que tiene problemas laborales, tú quieres que ellos tengan problemas mecánicos. Those include clicking and catching. Y esos incluyen en el fondo el ruido articular y también una sensación de que algo se queda atrapado. What you'll see clinically is if you take their hip through flexion extension, their hip will click and catch consistently. Lo que puedes ver en la práctica es que si tú llevas la cadera a la flexoextensión, la cadera puede generar un ruido, esa sensación de que se traban de manera consistente. So when they're lying supine and you take their hip into flexion, then back down, it will click each time, typically at the same spot. Así que cuando estás haciendo la examinación física y tomas la cadera y estás moviendo al paciente en flexoextensión, te vas a dar cuenta que existe este cliqueo y habitualmente corresponde al mismo arco de movimiento, en el mismo terreno, en el mismo lugar ocurre esto. You need to be careful though, because a lot of people have clicking and catching that is asymptomatic. Tienes que ser cuidadoso de todas maneras porque hay mucha gente que tiene estos ruidos, esta sensación de que se atrapa y son asintomáticos. For example, ballet dancers, 96% of them have asymptomatic hip snapping pain. Por ejemplo, las bailarinas de ballet, el 96% de las bailarinas de ballet puede tener esta sensación de un chasquido en la cadera y son asintomáticas. So it needs to match their pain. Así que tiene que concordar con su dolor. Typically, we'll have clicking and catching with twisting type of motions. Y también van a tener esta sensación de cliqueo y de bloqueo con los movimientos de rotación o de giros. So athletes, if they're a soccer player, it'll be with like when they plant their leg, then pivot. Por ejemplo, cuando son jugadores de fútbol es cuando tienen el pie plantado y hacen una especie de pivoteo. Somebody that's batting in softball or baseball, it will be with a batting motion.
Así que si es que es alguien que está bateando, tendría que ser con el movimiento, por ejemplo, del bateo. The foot is usually fixed on the ground and they rotate their body on their fixed foot. Los pies suelen estar plantados en el suelo, tienen uno de los pies fijo y rotan el tronco por sobre esa pierna que está fija. It often feels like it's going to give out. Habitualmente se siente como que va a ceder. Those are typically good signs to find for somebody that has intra-articular hip pain. Esos son buenos signos para poder encontrar en las personas que tienen característicamente algún tipo de problema de cadera intraarticular. When they're resting, they'll often have stiffness in their hip. Cuando están descansando, habitualmente se van a quejar de rigidez en la cadera. Those are the typical symptoms that is reported in the literature and that we find clinically. Esos son los típicos síntomas que están reportados en la literatura y que encontramos en la clínica. If you look at the diagnostic accuracy, it is not very good for those signs, those symptoms though. Si se fijan, en todo caso, la precisión diagnóstica no es muy buena o no es muy generosa con esos signos y síntomas. The literature suggests that if they don't have those symptoms, that's more helpful than if they do have those symptoms. La literatura sugiere que si no tienen esas quejas, es más valioso que si es que las tienen. So it's more sensitive than it is specific. Correct. Así que es un hallazgo más sensible de lo que es específico. So it's better at helping to rule out or sensitive versus helping to rule in or diagnostic. Así que es mucho más valioso para pensar en descartar, porque es más sensible, que para confirmar o poder incluir como un diagnóstico confirmatorio con el hallazgo positivo. And then clinical signs is in the box here. Y aquí en el cuadrito rojo ahora están los signos clínicos. And typically, these people will have potentially restricted hip range of motion. Típicamente estas personas van a tener un rango de movilidad restringido en la cadera, Or they may have a positive impingement test. o pueden tener una prueba de pinzamiento positiva. If you look at the literature on range of motion, it is equivocal. Is that a good word or not? Not so much. If you look, yeah, if you look at the if you look at the literature for range of motion, it is not conclusive. Si te fijas lo que dice la literatura respecto al rango de movilidad, se equivoca un poco. Me pregunta si es una palabra correcta o no, pero en realidad buscó otra forma de decirlo y en el fondo es que no es concluyente. Some studies suggest these people have limited range of motion. Other studies suggest they don't. Algunos estudios sugieren que estas personas tienen restricción de rango y otras sugieren que no. The thing that is challenging here is some of these people may have torsion of the femur. Algunas de estas personas, en el fondo, lo desafiante es que pueden tener una antetorsión femoral exagerada del fémur. Studies show that if people have torsion, that's probably more likely to limit rotation range of motion. En las personas que tienen un grado de antetorsión femoral mayor, la literatura demuestra que eso puede ser una de las cosas que restringe el rango de movimiento. And just so everybody's clear, that torsion is where the femoral head rotates forward or backwards on the femur. So it's either anti-torsion or retrotorsion. Se refiere, para solamente clarificar un poquitito, el ángulo de anteversión se refiere a la angulación que tiene la cabeza femoral, y así que estas personas o tienen una antetorsión o una retrotorsión del fémur. What we know from the shoulder is if people have a lot of retrotorsion, they have a lot of external rotation. That's the same thing in the hip. Lo que sabemos de, por ejemplo, el hombro es que cuando la gente tiene una retrotorsión mayor en la cabeza humeral, tiene más rango de movilidad en el caso de la rotación externa, y en la cadera pasa lo mismo. What the literature currently suggests is if there's a big difference in rotation internally versus externally, I would be more concerned about torsion than FAI syndrome. Lo que sugiere la literatura entonces en este aspecto es que si es que hay una diferencia muy grande entre la capacidad que tiene una persona de rotar hacia interno o hacia externo, se puede pensar mucho más en el grado de antetorsión femoral que sea diferente a pensar específicamente en que tengan un síndrome de pinzamiento. Then do we just take questions at the end, Nicole? Yeah. Okay. I'm going to ask them if they want to. They can write them as well in the chat, so don't worry. Okay. All right. Pueden escribir sus preguntas en todo caso en el chat si les van apareciendo algunas inquietudes respecto a lo que está comentando. This is the hip impingement test or Fader's test.
¿Esta es la prueba para pinzamiento de cadera o la prueba de Fadir? How you do it is you bring the hip up to 90 degrees, adduction over pressure, and internal rotation over pressure. ¿Cómo lo haces? Llevas la cadera a 90 grados, haces aducción con sobrepresión y haces rotación interna con sobrepresión. They will typically have anterior groin pain with this test if it's positive. Típicamente, cuando esta prueba es positiva, las personas van a tener dolor anterior profundo inguinal. If you look, so typically in the studies, what they found is it's better to rule out than to rule in. Y típicamente en los estudios se dieron cuenta que era mucho más valioso y más importante para pensar en descartar que para confirmar una alteración. Is it okay to talk about pre and post test probability, Nicholas? Yeah, if you want to. Okay. Me pregunto si está bien de hablar de la probabilidad pre-test y post-test. So if you do the test, the pre-test probability is 90%. If you get a negative result, it's 56%, which is good. La prueba o la probabilidad pre-test es del 90% y si haces la prueba y es negativa, la probabilidad post-test baja a un 56%, lo que es bueno. With a negative test is you want the probability to go closer to zero. Con una prueba negativa, lo que quieres es que la probabilidad se vaya acercando a cero. So in this case, it's saying I did the test was negative. It went from 90% probability to 56% probability. Así que en este caso yo puedo pensar en que voy a hacer la prueba, hice la prueba y viajó de una probabilidad pretest del 90% siendo negativa a una del 56%. Which is what you want. ¿Qué es lo que tú quieres? The problem is the variance of that result is very wide. El problema es que la varianza de ese resultado es demasiado amplia. So even though it's a 34% drop, it's not very helpful. Así que a pesar de que es una caída de un 34% respecto a las 90 iniciales, no es tampoco de tanta ayuda. Because it could have gone from 90% to 15% or 90% to 88%. Porque podría haber bajado de un 90% a un 15% o de un 90% a un 88%. With a positive test, it goes from 90% and stays at 90%. So a positive test is not helpful. Con lo positivo se mueve. Could you please repeat a little bit last sentence? Yeah. So with a positive test, the pretest probability was 90%. When the test was positive, it stayed at 90%. It didn't change, so it's not helpful. Cuando la probabilidad pretest es 90% y tú haces la prueba y es positiva, la probabilidad post-test sigue siendo 90%, así que en el fondo no cambia nada. The take home from this test in the current studies is a positive test is not helpful. El mensaje detrás de estos estudios es que la prueba positiva no es útil. A negative test is helpful, but you need to be very cautious with the interpretation. La prueba negativa es útil, pero tienes que ser muy cuidadoso con la interpretación. And I won't get too deep in this, but essentially the part of the problem is in these studies, almost everybody in the study had hip impingement. No voy a meterme mucho en los detalles, pero en los estudios lo que sucede habitualmente es que casi todas las personas de los estudios tienen pinzamiento femoral acetabular. So it was selection bias. Entonces había un sesgo de elección. And then the final category is radiographic imaging. Y la última categoría es la imagenología, la radiografía. And ideally, what you're looking for is, and I don't have a picture of this, but so on hip impingement, let me go back. What you're trying to do is find a large femoral head on imaging. Lo que estás tratando de investigar en la radiología, habitualmente, porque no tiene otra foto para mostrarlo, pero es darte cuenta si es que hay una anomalía en la cabeza femoral o en el acetábulo. So physicians and surgeons will look for what's called an alpha angle. Lo que van a darse cuenta los médicos, lo van a querer buscar los cirujanos también, es el ángulo alfa. Essentially, it's a measure of how large that femoral head is.
Esencialmente es un ángulo y una medición de cuán grande es la cabeza femoral. They'll also look at the acetabular side as well. También se van a tratar de poner a buscar en qué es lo que sucede por el lado del acetábulo. All right, that's FAI syndrome. Eso es lo que en relación a síndrome de pinzamiento les quería contar. The take home is that all the findings are predominantly more sensitive than specific, so they're better at ruling out than ruling in. El mensaje que se tienen que llevar para casa es que todos los hallazgos que tenemos en la historia y la examinación son habitualmente más sensibles de lo que son específicos. Así que son mejores para descartar que para confirmar. So subjective is better at ruling out. Physical exams better at ruling out, and diagnostic imaging is better at ruling out than ruling in. Así que en el fondo en la historia, los objetivos, los síntomas son mejores para descartar, los signos clínicos son mejores para descartar y las imágenes son mejores para descartar también que para confirmar. So unfortunately, positive findings aren't very helpful. Así que desafortunadamente los hallazgos positivos no son muy útiles. All right. And then dysplasia. Ahora vamos a hablar de la displasia. Some people will call this dysplasia and or instability. Algunas personas van a hablar de esto como displasia o también como inestabilidad. Essentially what dysplasia is it's a radiological diagnosis. Y la displasia lo que esencialmente es un diagnóstico radiológico. If this is the acetabulum and Sí. this is the femoral head, Si este es el acetábulo y mi puño es la cabeza femoral, you're trying to measure how much the acetabulum covers the femoral head. tratas de medir cuánto es que el acetábulo está cubriendo la cabeza femoral. A dysplasic hip is very shallow. En los casos en los que existe una displasia, el acetábulo suele ser muy vacío, no cubre mucho. So the belief is that the femoral head moves excessively. Así que la creencia detrás de eso es que la cabeza femoral se mueve de manera excesiva. That's why they call it dysplasia and or instability. Y es por eso que le llaman displasia o también inestabilidad. On this image, you can see that the acetabulum doesn't cover the femoral head very well. En esta imagen de fondo pueden ver que el acetábulo no cubre la cabeza femoral muy bien. And this can be a congenital condition. Y esto puede ser una condición congénita. At least in the States, they tend to put these infants in braces. Al menos en los Estados Unidos lo que tienden a hacer es a colocar a los infantes en algún tipo de brace. The purpose is to keep the femoral head held into the acetabulum with pressure. Lo que tratan de hacer detrás de eso, el propósito es que la cabeza femoral se meta en el fondo del acetábulo con presión. You're talking about the public braces? Yep. Yeah, Yep. it's the same in Chile as well. Okay, good. Está hablando de los arnés de public, que le comento yo que en Chile son lo mismo. So the purpose is that constant pressure helps develop a deeper cup. Así que en el fondo esa presión constante, la idea detrás es que pueda generar una cobertura mayor. Subjectively, what these patients will tell you, Subjetivamente lo que estas personas te van a contar, they will have their hip will feel like it gives out, especially with rotational movements. la sensación es que sienten que la cadera se puede salir o que va a ceder, especialmente en los movimientos de rotación. If you look at the literature, there's certain sports that are conducive to this. Y si buscas en la literatura, hay algunos deportes que pueden conducir a esto. Ballet and martial arts are particularly prevalent. El ballet y las artes marciales son particularmente prevalentes. The question is, though, is in order to do ballet, you would need to have a relatively shallow hip to be able to move in those motions. La pregunta detrás es, para poder hacer ballet de buena manera, tienes que tener de alguna forma una cobertura un tanto vacía para poder hacer todos esos movimientos de ballet. So most people that can't do martial arts or ballet very well probably don't have very shallow hips. Así que en el fondo las personas que no pueden hacer artes marciales o ballet con la misma libertad probablemente no tienen esta diferencia en la cobertura de la cadera. At least that's my excuse why I wasn't very good at karate. Al menos esa era mi excusa de por qué yo no era muy bueno en karate.
So these patients will, again, typically they'll tell you it feels like it's giving out or giving way, and they actually feel like it pops out of place. Estos pacientes entonces se van a quejar de que siente que está saliéndose del lugar o que se podría salir o deslocar. Oftentimes they'll put their hand on their greater trochanter and feel it popping. It feels like it pops out of place. Habitualmente van a colocar la mano sobre el trocánter y pueden sentir y decirle a ustedes que algo está saliéndose de su lugar cuando giran. But that's just typically snapping hip and the IT band snapping over the greater trochanter. Habitualmente eso corresponde a una cadera en chasquido y es la banda iliotibial que está de alguna forma haciendo un poco de contacto con el trocánter mayor. That's the 96% of snapping hip that I was talking about in ballet dancers. Esos pueden ser las caderas en resorte del 96% de las personas que hacen ballet y de las que les estaba hablando anteriormente que pueden ser asintomáticos. And remember, those people are asymptomatic. Recuerden, esas personas son asintomáticos. Again, so the big thing here is they'll typically have pain in the same location as hip impingement. Típicamente aquí el problema es que estas personas también tienen dolor en la misma ubicación que los pacientes que tienen síndrome de pensamiento femoroacetabular. But they typically have more pain with movements like extension, external rotation, and abduction. Pero típicamente tienen más problemas o más dolor con los movimientos de extensión, rotación externa y abducción. Versus impingement has pain with flexion, adduction, and internal rotation. Versus las características del pensamiento femoroacetabular que se reproducen más los síntomas con flexión, aducción y rotación interna. So impingement is more of a compression mechanism. Así que en el pensamiento vemos un mecanismo que tiene más que ver con la compresión. Versus dysplasia is more of a tension or stressing mechanism. Mientras que en el caso de la displasia vemos que es un problema más relacionado a la tensión o al estrés. Most of the clinical tests aren't very good. La mayoría de las pruebas clínicas no son muy buenas. All of them do some component of extension and or external rotation. Todas involucran algún tipo de componente de extensión o de rotación externa. Typically, if you're assessing for this, I would put them in a position and then try to extend and externally rotate their hip with pressure. Típicamente los vas a colocar en algún tipo de posicionamiento en la colchoneta o en la camilla y vas a tratar de llevar la cadera a la extensión o a la rotación externa. They may become apprehensive and or they have pain. Puede que se vuelvan aprensivos o que tengan dolor. But they'll typically tell you those types of symptoms with their subjective report. Pero típicamente te van a contar de ese tipo de síntomas en el reporte subjetivo, en la historia clínica. The diagnostic accuracy is not very good for these tests. Y la precisión diagnóstica no es muy buena para estas pruebas. These patients will typically have a lot of range of motion. Estos pacientes típicamente tienen un gran rango de movilidad. They'll typically have extension more than 15 to 20 degrees. Típicamente tienen más de 15 a 20 grados de extensión. They'll typically have a lot more than normal external rotation. Típicamente van a tener más rango de movilidad en rotación externa. So they tend to be more likely females than males. Y habitualmente son más las mujeres que los hombres los que tienen este tipo de problema. And again, they're typically involved in activities that require a lot of motion. So ballet, karate, and those. Y también es típicamente que estén involucrados en el fondo en alguna actividad que requiera mucho movimiento, como el karate, como el ballet. Their hip typically does not dislocate unless it's a very major mechanism. Y la cadera no se puede dislocar a menos de que sea un mecanismo mucho mayor. Typically, when the hip dislocates, somebody lands on their knee and it goes posterior. Habitualmente cuando la cadera se disloca es un aterrizaje bien forzado sobre la rodilla que hace que se fuerce hacia atrás la pierna. Sorry. No worries. No worries. These people typically, if they are going to dislocate, will probably be anterior. Y típicamente si es que pueden llegar a sufrir de una luxación o dislocación va a ser anterior, en dirección anterior. Because the motions of extension and external rotation stress the anterior portion of the hip.
Porque los movimientos de extensión y de rotación externa estresan la cara anterior de la cadera. And all of the major hip ligaments get taut with anterior glide of the femoral head. Y también los ligamentos mayores que deben cubrir la articulación de cadera se vuelven tensos cuando está la cadera desplazándose hacia adelante, el fémur desplazándose hacia adelante, la cabeza femoral. One thing I like to look at is if the patient is supine, just seeing how far their legs are externally rotated if their legs are straight. Típicamente una de las cosas que podemos apreciar es tratar de ver cuánto pueden, en posición de cúbito supino, llevar los pies hacia afuera y los pies hacia adentro. But then also check their hips in 90 degrees of hip flexion to see internal and external rotation. Pero también evaluar la rotación de las caderas en rotación interna y externa con el fémur en 90 grados de flexión. And so typically what you'll see in people that have a hip impingement, they'll have very limited internal rotation. Lo que vas a ver en las personas que tienen pinzamientos femorales acetabular es que va a estar limitado a la rotación interna del fémur en esa posición. And relatively normal external rotation. Y una rotación externa relativamente normal. People with dysplasia typically have a lot of motion both ways, but more external than internal. En cambio, en los casos de las personas que tienen displasia o esta categoría de inestabilidad, tienen mucho mayor movilidad en las dos direcciones, pero suele ser mayor la rotación externa. And they may have apprehension if you check their external rotation in an extended position. Y puede que tengan aprensión si es que evalúas la rotación externa en alguna posición de la cadera en extensión. With radiology diagnosis, Con el diagnóstico radiológico de imágenes, what you're looking at is how much does the acetabulum cover the femoral head. nuevamente también se trata de apreciar cuánto es que el acetábulo es capaz de cubrir la cabeza femoral. So they'll look at a lot of different angles, and in this case, this would be a positive for dysplasia according to radiology definitions. Y se tratan de fijar los radiólogos en distintos tipos de ángulos, y esto que vemos en la foto aquí sería un ejemplo acorde a la displasia acetabular. Okay, then I'll go over the last one. Y ahora voy a hablar de esta última categoría. The last one is a category that tries to capture everything else that's inside the joint that wasn't discussed already. Y la otra categoría es una categoría que trata de agarrar todo lo que no ha sido ya discutido previamente, que esté todavía dentro de la articulación. And these are typically conditions that don't have morphology changes. Y estas condiciones son típicamente cosas que no tienen cambios morfológicos. So things like ligamentum teres teres Así como por ejemplo las lesiones del ligamento redondo and chondral cartilage conditions. y lesiones que afecten el cartílago. The ligamentum teres actually helps stabilize the hip. El ligamento redondo es uno de los que ayuda a estabilizar la cadera. It is believed to be stressed in abduction and external rotation with the hip in 90 degrees. Se cree que se puede estresar con la abducción y rotación en la cadera en 90 grados, con rotación externa. Cartilage is very challenging to diagnose clinically. Los problemas de cartílago son muy desafiantes de diagnosticar en clínica. With all these inside the joint conditions, people typically have deep hip pain. Con todas estas condiciones intraarticulares, la gente habitualmente tiene dolor profundo anterior. It's typically aching at rest, Habitualmente es molesto incluso en reposo, and the only one that truly has mechanical symptoms is probably labral pathology. y cuando realmente tienen solamente problemas mecánicos, es realmente posible que tengan patología labral. People can have snapping hip and or loose bodies in their hip that could cause those as well. La gente puede tener cuerpos libres o una cadera en resorte, que también podría ser la responsable de esos problemas incluso. Some patients with ligamentum teres teres may also have mechanical symptoms. Y los pacientes que tienen lesiones del ligamento redondo también pueden tener síntomas mecánicos. But again, most commonly, it's going to be labral pathology. Pero de nuevo, repito, puede ser más común que tengan patología labral. Be careful. So there was an imaging study that was done on asymptomatic athletes. Un estudio que se hizo de imagen hace no mucho tiempo en asintomáticos atletas. And they found that 69% of those asymptomatic athletes had a labral tear.
Y se dieron cuenta que el 69% de esos atletas tenían algún tipo de ruptura laboral. So as you probably heard before, treat the person, not the scan, not their imaging. Así que, como probablemente han escuchado anteriormente, tienen que tratar a la persona, no a la imagen. Because labral tears in the hip are quite common on MR imaging. Porque las lesiones laborales en la cadera son muy comunes en las imágenes de resonancia magnética. And many people without symptoms can have labral pathology. Y muchas personas que no tienen ningún síntoma pueden tener patología labral. It does seem that cartilage is a little bit different though. Parece ser que el cartílago en todo caso y los problemas del cartílago son un poco distintos. There are a few studies that suggest that people with cartilage problems are more prevalent than people. Let me start over. It does seem that imaging findings pick up cartilage problems in people that have pain versus more commonly than people that don't have pain. Pareciera ser que en el caso de los problemas de cartílago, las imágenes como la resonancia magnética sí pueden capturar los problemas en las personas con dolor, más que en las que no tienen dolor. So if you see cartilage changes on imaging, it's more strongly correlated with symptoms than other pathology. Así que si es que ves cambios en el cartílago en las imágenes, eso puede estar correlacionado más fuertemente que los hallazgos de imágenes en otros tipos de condiciones. Cartilage problems are harder to diagnose clinically though. Pero los problemas de cartílago son difíciles de diagnosticar de manera clínica. There are no true special tests for it. No hay ninguna prueba real específicamente para eso. We don't know if they have limited range of motion, but we believe that they do. No sabemos si tienen rango de movimiento limitado, pero creemos que sí. We believe they're similar to hip impingement type of patients for range of motion. Y creemos que tienen hallazgos similares a los del pinzamiento femoral acetabular en términos de rango de movimiento. So therefore, limited flexion and internal rotation. Entonces, en ese escenario pueden tener restringida la flexión y la rotación interna. If you look at other areas of the body, Si es que mira otras partes del cuerpo, people with articular cartilage problems las personas con problemas del cartílago articular typically don't like load and shear at the same time. habitualmente no les gusta la cizalla y la carga al mismo tiempo. So if you have the patient weight bear on that side, Así que si tienes al paciente cargando peso en ese lado afectado, and then have them do large ranges of motion loaded, that may be painful. y después les pides que hagan movimientos completos en rango con ese lado cargado, eso puede reproducir sus dolores. If your patient has pain with hip flexion, Si tu paciente tiene dolor con la flexión de la cadera, I'd have them stand on that side es hacer que se paren en un solo pie, en ese lado, and then bend their trunk forward so that I'm getting hip flexion with load. y después de estar en apoyo unipodal, que hagan la flexión del tronco, que en el fondo se adelanten para que hagan flexión con carga, para cargar la cadera. That's just my clinical experience. That's not a special, that has no diagnostic accuracy. Eso es por mi experiencia clínica, no es que tenga la precisión diagnóstica. Just think about what they are complaining of, and then how do you load that type of emotion? Piensa en lo que te están reportando como su queja principal y también después de eso piensa cómo vas a poder cargar ese tipo de movimiento. Therefore, imaging is much more helpful in this particular condition. Así que en esta condición en particular, la imagenología puede ser más útil. And do we have time to go through just a little bit of treatment? Yeah, absolutely. Okay. Let me see the faces of the colleagues. All right. Está preguntando si tenemos tiempo para ir a un poquitito de tratamiento. ¿Qué dice la audiencia? ¿Sí? Bien. Absolutely, Okay. Mike. Okay. Generally, what I would do with hip flexion Let's see. Lo que haría con la flexión de la cadera is I would avoid, so typically these people have pain with squatting. estas personas habitualmente tienen dolor con la sentadilla. I would have them abduct and externally rotate their legs when they squat. Los haría hacer rotación externa y abducción cuando hacen sentadillas. So more of a sumo squat. Hacerlos hacer sentadilla en sumo. I would have them do more of a front rack squat than a
a back squat. Los haría hacer sentadillas con un peso más adelante que con el peso atrás. So try to figure out a way to have them squat with their trunk more upright than flexed. En el fondo, tratar de hacer una forma de que puedan hacer una sentadilla con el tronco más erguido que flexionado. Do they know what trap bar is? Yeah, it's like, for example, a bar? No, so I would also have them deadlift. Yeah. But maybe off a box, have the weight up, not as far down, have it up a little bit higher so they don't have to squat as deep. Ok, haría por ejemplo que hagan incluso peso muerto, pero que el peso lo pueda restringir de alguna manera para que no tengan que hacer una sentadilla tan profunda, una incorporación tan profunda, sino que así restringe el rango. So you have to keep loading them. You just have to probably change or limit their range of motion. Así que tienes que seguir cargando a estas personas, pero probablemente la diferencia es que tienes que buscar restringir el rango y cambiar el síntoma. And I always make sure that they understand the difference between pain and like exercise fatigue. Y siempre me gusta que tengan clara la diferencia entre la reproducción de su dolor y la fatiga del ejercicio. I like to use RPE or rate of perceived exertion. Me gusta usar la percepción de esfuerzo subjetiva percibida por el paciente. I will typically do RPE times the load that we're using, Y like 100 habitualmente pounds. haría algún tipo de repetición hasta que generemos una diferencia importante con una cantidad de carga para in a specific number of RPE are you working with? Yeah, so I try to go in 6 and above. Trato de sobrepasar el 6 en esa escala de percepción del esfuerzo, así que uso algún tipo de peso que sea acorde a ese objetivo, que logre eso en las personas. It depends on what my goal is, but it's usually strength, so usually 6 to 8 on a 0 to 10 scale. Habitualmente va a depender de cuál es mi objetivo, pero generalmente es fuerza, entonces debería estar entre 6 y 8 en esta escala de percepción de esfuerzo. Studies have shown that these people typically are underloaded. Los estudios demuestran que estas personas habitualmente están descargados, por así decirlo, no cargan lo suficiente. So it's good to build up their strength, but again, not in positions that are painful. Así que nuevamente es bueno recalcar que hay que construir esos cambios en la fuerza, pero no necesariamente en las posiciones en las que les duele. So again, a couple of easy things is have them abduct and externally rotate their legs and keep their trunk upright. Así que una de las cosas sencillas que pueden llevar a cabo en la práctica es pedirles que hagan más abducción, que hagan rotación externa y que tengan el tronco un poco más erguido cuando hacen los ejercicios. And then that's probably a fairly decent position for people with dysplasia as well. Y eso también tiene algunas similitudes con las personas que tienen displasia incluso. And people with dysplasia is I'll shorten up their range of motion when I strengthen them. Could you please repeat the last sentence, Mike? Yeah. So people with dysplasia, I will shorten their range of motion. So I'll limit their range of motion. En los pacientes que tienen displasia yo trato de restringir un poco y limitar el rango de movimiento. We'll emphasize uniplanar motions, single plane motions. Estaríamos poniendo énfasis en los movimientos de un solo plano. And we'll do transverse plane last. Y para el plano transverso al final. So we'll do sagittal plane and frontal plane in limited ranges of motion. And then increase the load. Así que tratarías de buscar una diferencia en el plano frontal, en el plano sagital y al final el plano transverso, pero en esos planos frontales y sagitales incrementar la carga. And let's say we're at 100 pounds, and then when we go to transverse plane, we'll drop it down, we'll drop the load down a lot. Por ejemplo, imagínense que están con el paciente cargando en el plano sagital o frontal con 100 libras, cuando pasan a los otros movimientos en el plano transverso, bajan el peso mucho antes de avanzar. So transverse plane is always very challenging for the people with dysplasia. El plano transverso es muy desafiante habitualmente en las personas que tienen displasia. So whatever weight I'm doing in the other two planes, I drop the weight down and limit the range of motion even more. Así que cualquiera sea la cosa que están haciendo en los otros planos, frontal y sagital, trato de disminuir el rango incluso más y bajar el peso cuando empezamos a trabajar en el último plano. And we typically go very slow in the transverse plane with these individuals. Y en estos individuos habitualmente avanzamos muy lento en ese plano transverso.
And you need to have the conversation with them that this is probably going to be months versus weeks. Y tienes que tener la conversación con estas personas de que esto puede tomar meses versus semanas. And it's always short range, low load, and then gradually increasing range and or load alternatively. Habitualmente comienzas con poca carga, poco rango y vas alternando el incremento en el rango y después en la carga de forma gradual. And then whatever is their most provocative position, we tend to work towards that last. Y cuando encuentras ya cuál es la posición más provocativa, tratas de trabajar eso al final. And people with chondral damage, Las personas con lesiones condrales, we typically start them non-weight bearing and go fairly heavy with them. comenzamos sin cargar peso y después nos metemos más pesados. We tend to use BFR a lot. Habitualmente tiendo a usar BFR, mucho restricción de flujo sanguíneo. So we'll do open kinetic chain exercises with these people first. Así que con estas personas podemos hacer ejercicios de cadena abierta primero. And then I would go to a leg press or a leg shuttle. Y después podemos hacer press de pierna. And then I would go to upright squats and deadlifts. Y después de eso nos vamos a el apoyo en bípedo, a progresar a sentadillas y a peso muerto. Remember, articular cartilage does need load to get nutrition. Recuerda, el cartílago necesita carga para poder obtener nutrición. But you have to limit the shearing on the cartilage. Lo que tienes que limitar es la cizalla en el cartílago. So that's why we start open chain and then go to modified closed chain. Así que por eso es que comenzamos con cadena cinética abierta y luego vamos modificando esto a cadena cerrada. So you go non-weight bearing to partial weight bearing, then to full weight bearing with squats and lunges. Así que comenzamos inicialmente sin carga de peso, a carga de peso parcial, a carga de peso completa con sentadillas y estocadas. Each time I change from between those three, as I progress, I decrease the range of motion. Habitualmente cuando estoy progresando en el fondo en estos tres estadios de sin carga a con carga, trato de ir disminuyendo y controlando el rango de movimiento. And as I'm progressing them, I still use RPE and load. Y para la progresión todavía estoy usando también la escala de percepción de esfuerzo para la carga. All right, those are general ideas. Maybe better to see if there's questions or... Let's see. Esas son solamente ideas generales. Thanks, Mike. Let's see if the audience has some questions about hip-related problems. You can stop sharing now so we can see everybody's faces. Maybe one thing I might mention at the last there is to not forget that that a lot of these people, if you look at the different studies, a lot of these people have mental comorbidities. Una de las cosas que no quiero olvidar es que muchas de estas personas tienen comorbilidades mentales. There's been several studies that show that people have had their pain for over 2 or 3 years. Hay varios estudios que han demostrado que estas personas pueden llegar a tener su dolor por 2 a 3 años. And they score high on depression and other mental conditions. Y puntúan alto en depresión y en otras condiciones mentales. Then even after they have surgery, those mental comorbidities actually got worse after surgery than they were before surgery. Incluso al someterse a algún tipo de operación, después de la cirugía, esas comorbilidades de salud mental pueden empeorar. So of course the surgery did not cause them, it just exacerbated them. Así que por supuesto la cirugía no fue la causa, pero las exacerbó. So therefore we need to address the patient holistically and probably like Peter O'Sullivan, probably like you guys already talked about, but you need to make sure you address the entire person, not just mechanically. Así que por eso es que tenemos que ser capaces de abordar a la persona de manera bastante holística, como ya lo hemos conversado anteriormente, seguramente muchos de ustedes estuvieron en la charla de Peter O'Sullivan, en la que tratamos al individuo, no solamente a la mecánica. These people are very frustrated because they've had pain for a long time. Estas personas están muy frustradas porque han tenido dolor por un largo tiempo. And they've also tried physiotherapy several times, and it's hard to convince them to try it another time. Y también han tratado de hacer terapia física en reiteradas oportunidades, así que es difícil convencerlos de que lo hagan nuevamente. The rate of
hip arthroscopy in the United States has increased faster than any other surgery that we've ever done. La frecuencia de las artroscopías de cadera en los Estados Unidos se está incrementando más rápido que cualquier otro tipo de intervención que se haya hecho antes. And this is a very skilled and challenging surgery, so you need a very skilled surgeon. Y esta es una cirugía difícil y desafiante, así que necesitas un cirujano hábil. And the largest amount of growth of that surgery is by new surgeons. So there's a lot of new surgeons doing it. Y la gran cantidad o el aumento de esta cirugía muchas veces se debe a que los practicantes más nuevos están haciéndolo, así que son cirujanos recién salidos, por así decirlo, los que lo están haciendo. All right, that's all I got. Bien, eso es todo lo que tiene hoy día. Excellent, Mike. Let's see if the audience have some questions. I guess so. ¿Alguno de los que están aquí presentes tiene preguntas? Maybe, let's see. Sebastian would like to know your opinion, Mike, about Van der Wolff cluster or Mark Laslet's clusters in relation to osteoarthritis that has a large likelihood ratio. Está hablando específicamente, Sebastián, coloca las pruebas para que la audiencia las conozca ahí también, obviamente. I'm asking him to write the test that those clusters include. Are you talking about the SI joint cluster? ¿Está hablando de las pruebas de batería de articulación sacroiliaca, Sebastián? Porque Van der Wolff y Laslet son de sacroiliaca. Yes, the Van der Wolff and Mark Laslet is sacroiliac joint. Yeah. La que tengo de batería de osteoartritis es una parte que me aparece en el libro de Joshua Greenan, que solo que tiene un arte RP. Pero esa es para osteoartritis, la batería. No sé cómo se llama. Ya, pero escríbeme la batería para que le pregunte por las dos cosas entonces. First, Mike, in relation to Mark's Laslet cluster, are you using that to differentiate anything in hip-related problems? Yeah, so that's actually a great question. Es una buena pregunta. Typically, what I do is I rule out lumbar spine first, and then SI, and then I go to hip diagnosis. Habitualmente lo que hago y lo que recomendaría es que primero hagan la examinación física de la columna lumbar, después de la pelvis y la articulación sacroiliaca, y de ahí me meto de lleno en la cadera. So I'll use repeated motions and straight leg raise or slump tests to help rule out lumbar spine. Así que utilizo los movimientos repetitivos y tanto la elevación de pierna estirada como el test de slam para descartar la columna lumbar. I'll do PA mobilizations if I think it's mechanical to help rule out lumbar spine. También le puedo hacer movilizaciones posteriores o anteriores en la columna vertebral si pienso que es algo de la espalda baja. The SI joint is controversial. La articulación sacroiliaca es controversial. If I do think it's potentially involved, I will use Laslet's cluster. Si creo que está potencialmente involucrada, utilizaría el clúster de Mark Laslet. The problem is the prevalence is all over the place. El problema es que la prevalencia está por todas partes. And typically the only test I do is the thigh thrust test. Habitualmente el único test que hago es la prueba de empuje del muslo. If you look at his study, if 3 out of 5 were negative, it wasn't much better than if you just did the thigh thrust test. Si ves algunos estudios, te das cuenta que de 3 de los 5, si son negativos, no es tanto mejor que si te dan negativo o si haces la prueba de empuje del muslo o de impulso del muslo. So again, the only time the thigh thrust test is helpful is if it's negative. Esa es una prueba que tiene alta sensibilidad, así que se puede pensar en que puede ser útil para descartar. It's sensitive or ruling out versus diagnostic. Es más sensible para descartar que para pensar en que sea algo diagnóstico. So I rule out lumbar spine, rule out SI, and then try to examine the hip. Así que trato de primero descartar la columna lumbar, después la pelvis y ahí examino la cadera. Well, the thing is that with repeated motions in the lumbar spine, you're also stressing the hip. No, that's a good point. And so, yes, and that can be very confounding. And so, what I do is does it match when they lie down, and I do hip flexion and extension.
Yo le digo que lo problemático de eso es que puede ser desafiante porque al pensar en los movimientos repetitivos de columna también estás estresando la articulación de cadera y efectivamente eso es así, pero lo que trata de hacer es contrastar si es que el paciente estando acostado también concuerda con lo que le está pasando. And also with the thigh thrust test, you're also stressing the hip. Yeah, and so oftentimes with thigh thrust test, you can get anterior deep-seated groin pain. You need to see where the pain is. And you're expecting to be unilateral in the back, right? Well, around this SI joint. Yeah. Y yo también le comento en el fondo que cuando hacen la prueba de compresión del muslo, en el fondo ese empuje que se hace con el fémur en 90 grados. Let's see, I'm going to show it to the audience a little bit. Okay. Here I have Lotso from Toy Story. El thigh thrust en 90 grados de la cadera, the clinician puts his hand in sacrum, y con el fémur en 90 grados haces una presión hacia la camilla. Entonces, lógicamente, también estás estresando la cadera. Y él me dice que sí, pero está tratando de diferenciar la localización del dolor. Así que, en el fondo, si hay un problema sacroiliaco, debería estar alrededor de la espalda y cerca de la pelvis, de la articulación, y es unilateral. Distinto a que si le duele la cara anterior, pero de todas formas, es más sensible. Just to clarify. Yeah, no, the diagnostic accuracy is best for lumbar spine, then hip, and then SI joint. La precisión diagnóstica es mejor para la espalda baja, luego para la cadera y para la articulación sacroiliaca al final. Excellent. Let's see. We have some other questions as well. Let's see this one from Abner, another colleague. En Spanish first. ¿Qué narrativa utilizan estas personas que vienen a terapia física tras la operación y que traen un pensamiento? Ya, excelente, ya caché para dónde va la cosa. What kind of narrative would you use, Mike, when you have a post-surgical patient that thinks that his problem is mainly mechanistic or mechanic, and now they are a little bit of they have apprehension and they don't want to move? What would you say to them? Yeah, that's an excellent question. What we do is we give all of our patients OSPRO. Are they familiar with OSPRO? Yeah, I don't know if everyone, but I can commend it a little bit if you want to as well. Lo que hacen es que a todas las personas le pasan la encuesta OSPRO. If you want, you can talk a little bit about it because we're not using it in Chile right now, but we are using some screening tools for yellow flags as well. Yeah, it's just a screening tool for red flags, or I'm sorry, yellow flags. It's a free website access. Es una encuesta que sirve para hacer un screening de banderas amarillas y está disponible en internet, es de acceso gratuito. Que yo sepa no está todavía en español, pero yo la he investigado por ahí, la he leído, está desde el año 2016. Just search APTA Orthopedic Section OSPRO. Simplemente vayan a meterse a la página de la APTA y en la sección de ortopedia colocan OSPRO y va a aparecer. And it'll tell if somebody has fear avoidance, depression, catastrophization, all the different yellow flags. Y te va a decir rápidamente si una persona tiene el problema de evitación, de catastrofización, de alguna forma es como, it's like a big net, so you can capture everything. Es como una especie de pesca en red, porque puede capturar todas las características de las banderas amarillas. And then to kind of answer the question, typically what I do is I use motivational interviewing. Y típicamente también lo que yo utilizo para responder la pregunta de Abner es que uso la entrevista motivacional. So in a case like that, I might ask them, so why do you think it is that's the issue? Así que en un caso como ese le preguntaría al paciente derechamente, ¿por qué crees tú que ese es el problema? And then we'll just, what do you think you need to do to get better? And then we'll try to use change talk, what we call change talk. Y trataría de meterse un poco más en lo que está pensando el paciente, qué crees que necesitas para mejorar, y después trataría de usar el cambio de conversación. El cambio de conversación es un tópico que de hecho hay un paper publicado también relativamente reciente que está traducido al español, que yo compartí en otro tipo de conversatorio, de hecho, con Megan Donaldson y Paul Minkin. Así que si no lo conocen, métanse a la página. I'm going to give them a webpage where they can find the Change Talk and Motivational Interviewing paper from Paul Minkin and a lot of colleagues that it's already translated in Spanish as well. Awesome.
Está en la página Pain in Motion. Si se meten donde están las herramientas por ahí para el clínico, hay una parte en la que hay un apartado de descarga de documentos y está en español. Hay un paper que sale todo ese apartado. El anexo es como el diálogo que uno tiene con el paciente y te habla de cómo cambiar la conversación, cómo inspirar un cambio en la gente. So it's pretty tough to engage the patient and to try to accomplish a change in their behaviors. Yeah, so I see very challenging patients. Yo veo pacientes muy desafiantes. The surgeon that I work with typically the majority of his surgeries are the patient's having a second hip surgery. El cirujano con el que trabajo comúnmente es un cirujano que opera a personas que ya han tenido antes una operación. Because the first one wasn't successful. Porque la primera no fue exitosa. So these patients have they have high mental comorbidities, and we try to address them from a holistic overall standpoint. Así que tratamos de abordarlo de una manera más holística. And they do not want to do physiotherapy. They want surgery. Así que ellos no quieren terapia física, ellos quieren cirugía. Very interesting studies out there currently that measured expectation of surgery. Muchas de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación en estos pacientes es medir la expectativa que tienen de recuperación después. And they ask them, do you expect surgery to help with your pain, activities, daily living, and sports? Y lo que le preguntan a la gente es si es que ellos piensan que la cirugía piensas que te va a ayudar con tus actividades del quehacer diario, con tus actividades deportivas. And then they measured fulfillment of expectations 1 and 2 years after surgery. Y después lo que han hecho es medir si es que han podido completar esas expectativas 2 años después de la cirugía. And those expectations were never met. Y esas expectativas nunca se han completado. Where they were least met was pain and return to sports. Donde menos se acercan a completarse esas expectativas son en términos de la desaparición o el cambio en el dolor y en el retorno deportivo. Other studies out of Denmark Otros estudios de Dinamarca show that patients are satisfied, but they're not more active than they were before surgery. puede haber evaluado ya que el fondo del resultado demuestra que las personas son más activas, pero no están más satisfechas. So we think that some of these patients change their expectations. Así que creemos que algunas de estas personas cambian sus expectativas. But when they see that larger than normal femoral head, they don't see how physiotherapy is going to help that. Así que habitualmente vemos un cambio normal, pero no sabemos si es que la terapia física les va a ayudar a completar esas expectativas también. And so it's very challenging from a physiotherapy standpoint to try to convince people to try therapy versus just going straight to surgery, at least in the States. Así que es bastante difícil tratar de convencer a los pacientes de que hagan terapia física o rehabilitación si es que ya tienen tomado otra determinación respecto a la cirugía, al menos en los Estados Unidos. Let's see if there's another question. Thanks, Mike. Yeah. The other cluster that the colleague was asking about was about osteoarthritis. That is the one from Sotlieb and Childs. Like Altman and Burrell and those other ones? Yep. Yeah. Typically, yes, I definitely look at range of motion. Actualmente me fijo en la diferencia de rango de movimiento. And I think it's also very important to look at infield of range of motion. Y también pienso que es muy importante hablar del infield en el rango de movimiento. And if I have somebody that has a hard infield or a bony infield, I do not mobilize them in that direction. Si es que siento una persona que tiene una resistencia más dura, algo de hueso realmente está haciendo la diferencia, no los movilizo en esa dirección. Because I'm concerned about cartilage issues. Porque estoy preocupado de que existan problemas en el cartílago. But I definitely, the osteoarthritis CPRs are solid. Pero definitivamente puedo decir que las reglas de predicción clínica para la artrosis son sólidas. They have good diagnostic accuracy and they've stood the test of time. Tienen buena precisión diagnóstica y han resistido el paso del tiempo. Así que pueden buscarlas como regla de predicción diagnóstica para artrosis y va a aparecer. Si es que no la conocen, por si acaso. Pero Sebastián la escribió ahí, así que la única diferencia es que eran otros autores, pero ya lo corregimos. And I want you to know, Mike, this is a question from myself. What do you think? What do you think about the GLAD program in osteoarthritis?
Well, so it's very interesting. We're doing something like that here at Duke, and I know other people have done free programs. Here's, like, I like the fact that they're getting people to move and do exercises and that kind of stuff. I'm not sure you need to be certified. Like, I think some of the other aspects of it are a little concerning, and I feel very similar to how Greg Reiman feels about it. Okay. If you know how he feels about it. Yeah. Well, I'm going to translate a chunk of that, sorry. Yo le estoy preguntando por su opinión del programa CLAD de Dinamarca, porque, bueno, Mike en particular hizo su PhD en Dinamarca, por si acaso, los que no sepan. Y el programa CLAD es un programa para la buena vida en las personas que tienen artrosis de cadera y o rodilla. Está estandarizado en un proceso de certificación especial que se ha llevado a cabo ahora con N de miles y miles de pacientes. Y hace muchas mediciones y da buenos resultados. Y él cree fehacientemente que el ejercicio les va a ayudar. Lo que no comparte es que en el fondo haya un proceso de certificación de por medio, porque ahí detrás parece que hay una letra chica. I wrote actually, Mike, to Iwarus to try to replicate the GLAD, something like that in Chile, and they are not certifying international colleagues for now. So Really? Yep. Because I want to do something similar in our country, because a lot of people with osteoarthritis live with pain and they can't access physical therapy. Or they can, but only with passive modalities. So right. No, I mean, that's the good part about it, right? Is it's active, it's not passive, it's a good approach. It's just all the things that you talk about and we've alluded to. So. Bueno, dice que es un abordaje activo, que eso es lo potente. Yo le digo que a veces la gente tiene acceso a la salud acá, pero lamentablemente son tratados de forma pasiva 100%. Y la ventaja de este programa CLAD, que no lo conocen, se escribe literalmente como se escucha, y pueden buscar los papers que hablan de ello, y son, en el fondo, que los adultos mayores se comprometen a hacer ejercicio y se den cuenta de que las cosas pueden cambiar y se estandariza el mensaje educativo que se les entrega de hecho. Excellent, Mike. It's been an honor to have you here. I really appreciate your time. And thank you, everybody. It took a while, but we finally did it this year. We finally did it, yeah. We finally did it. He estado tratando de contactar yo a Mike desde hace varios meses, pero había estado bastante ocupado, así que síganos en las redes sociales, compartan fotos, share some pictures, tag Mike, and let's see if there's one last question, and then we say goodbye. What do you think? Yeah, I'll stay however long you need. Excellent. Let's see. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechen. I think I'm going to ask you another one. Okay. In the Doha agreement, when they differentiate the different types of hip pain, extra-articular pain, are you using the Thomas test, but only to reproduce the concordant pain? Or do you use it in any other way? Yeah, I like the Thomas test. Andreas Turner's done some good work on it and looking for like iliopsoas pathology. La pregunta tiene que ver con el acuerdo de Doha en particular, si es que con los problemas de la cadera extraarticulares, la diferencia de cuando quiere buscar a un paciente que tiene un síntoma relacionado a iliopsoas, si usa el test de Thomas y cómo lo interpreta y cómo lo usa. A él le gusta. Andrea Summers ha hecho un buen trabajo en esa prueba para ver si es que hay problemas relacionados con la detección de ese test. If you look at some of his other work, a overextension mechanism is the second most common mechanism for Doha-related pain. For what? For iliopsoas. Okay. For iliopsoas. Dice que en otros trabajos también de Andrew Summers lo que se ha podido discriminar de alguna manera es que los mecanismos de sobreextensión de la cadera son las cosas que suelen asociarse al dolor relacionado al iliopsoas. If you look at how the Thomas test performs in his studies, it's only a minimal plus shift in probability. Pero si te fijas cómo funciona el test de Thomas en los estudios de investigación de precisión diagnóstica, la verdad es que cambia muy poco las probabilidades. Anecdotally, I think it's a very good test because you're putting the muscle under a stretch and asking it to contract. Y de todas formas, anecdóticamente, yo puedo decir que es una prueba muy buena porque estás buscando que el músculo esté sometido a tensión, pero además le puedes pedir al paciente que en posición de tensión contraiga. Just statistically, it's only a minimal to moderate shift.
Así que estadísticamente es solamente un cambio desde pequeño a moderado. There's one study that's looked at it for labral tear pathology. Así que solamente ha habido de hecho un estudio que ha tratado de usarlo para investigar la patología labral. And it was both sensitive and specific. Y en ese estudio era tanto sensible como específico. So what you do is you put them in a position, and then the leg you're testing, you just lower it down and raise it up and see if it clicks and catches. Pero lo que estás haciendo en ese caso, en la patología labral, es particularmente colocarlos en la posición de tomas y moviéndolos de arriba a abajo para saber si es que aparece ese cliqueo, ese chasquido o ese atrapamiento que siente la gente que tiene el problema. So we're trying to get rid of the old school topics in relation to how much the thigh can get to the horizontal Right. plane. Yeah, I don't use that. Yeah, I know. You're trying to check the Yeah. concordant pain of the patient. Right. Okay. Yep. Y yo le comento en el fondo que no estamos tratando de deshacer esas creencias antiguas que hablan de a qué altura baja el muslo y qué es lo que hay que hacer o sentir con las manos, que lo que estamos tratando de reproducir y buscar es si es que concuerda con el síntoma del paciente o no. Y él dice que efectivamente él no usa esas formas de evaluar, de ver cuántos grados baja el muslo, por así decirlo. I've had several people that would be positive on Thomas test, but if you do like contract, relax, they drop right down. Puede que tengas muchas personas que tienen un test positivo en esa vieja escuela, por así decirlo, pero si le pides que contraigan y contraigan y relajen, el muslo empieza a bajar y en el fondo no es que tengan un problema realmente en el músculo. A lot of patients with intra-articular pathology have guarding with their iliopsoas. Y muchas personas que tienen patología intraarticular están en guardia porque les duele y el iliopsoas está en el fondo en guardia por esa razón. The psoas runs right anterior to the iliocapsularis. Así que tienen que pensar que el iliopsoas va justo delante de la cápsula articular de la cadera, Which is right across the anterior portion of the labrum. y eso es justo la parcial anterior del labrum. And there's studies showing that more of these patients are starting to have anterior labral tears versus kind of the anterior superior tears originally described. Y hay muchos estudios que están tratando de descubrir ahora que estas personas pueden tener problemas anteriores del labrum y no anteriores superiores como se solía describir anteriormente. So the anterior superior tears are probably due to compression. Los problemas que son anteriores superiores se deben habitualmente a compresión, The isolated anterior tears are probably due to tensile loads. mientras que las porciones anteriores, cuando hay rupturas en la cara anterior específicamente, se puede deber mucho más a cargas tensiles, Hyperextension, overextension, those stress kind of mechanisms. como hiperextensión y esos mecanismos de estrés. And just my bias, I don't ever stretch the psoas. Es mi sesgo lo que les voy a decir, pero yo nunca hago mucho ese stretch del psoas. I just strengthen it. Solamente lo fortalezco. Excellent. There's biomechanical studies showing that the psoas provides stabilization to the femoral head. Hay estudios biomecánicos que demuestran que el psoas le provee estabilidad a la cabeza femoral, Anywhere from 15 degrees of flexion all the way through full hip extension. desde cualquier parte, desde los 15 grados de flexión hasta toda la extensión de la cadera. So if somebody does have stress on the anterior hip, you're just causing more stress. Así que si tienen un problema de estrés en la cara anterior de la cadera y tú lo estás haciendo elongar, les estás causando más estrés. So I start strengthening it in between 20 and 80 degrees of hip flexion, and then gradually go deeper into flexion and extension. Así que comenzamos con un rango pequeño de movilidad, cerca de los 15 o 20 grados, y empezamos a meternos más en profundidad, tanto en la flexión como en la extensión. So I try to avoid compression and tension of the psoas. Así que trata de evitar la compresión y la tensión del psoas. Excellent, Mike. Let's see, the last one, because now they're asking. That's good. That's fine. Mauricio wants to know if you use some kind of functional screening or special test in your routine assessment. So this is just kind of what I do. I play with squatting, lunging, and deadlifts. Esto es lo que yo hago para que sepan en el fondo. Yo juego con la sentadilla, con la estocada y con los pesos muertos. So for example, if I'm doing a lunge, and so if I'm lunging with the right leg forward, Por ejemplo, estoy haciendo una estocada, como ejemplo, una zancada con la pierna derecha adelante. and I take my left hand and touch my right foot,
Y con mi mano izquierda toco mi pie derecho. Now I have loaded hip flexion, adduction, and internal rotation. I have a loaded Feder's test. Ahí como podría ser una prueba de Fadir cargada, por así decirlo, porque haces la estocada y le pides al paciente que haga la rotación hacia la pierna que está adelante y estás haciendo con la carga y la compresión, la flexión, la aducción y la rotación interna. Versus if I do a lunge with the leg in more of a sumo squat position. Versus si le pido a la persona que haga una sentadilla con la posición de sumo, en el que está con las piernas más separadas, So more abducted and externally rotated. con más abducción y rotación externa. My hip impingement patients don't like the first position. They feel much better in the second position. Los pacientes que tengo de pinzamiento femoral acetabular no les gusta la primera prueba, eso que les mencioné de la estocada, obviamente, pero sí se sienten más cómodos con la segunda. That's one of the big things that I do. Esa es una de las grandes cosas que yo hago en la práctica. And then, like I said before, is front squats versus back squats. You know, doing deadlifts and squats with the trunk upright versus leaning forward. Y ya sea que haga sentadillas en el fondo contrastando el front squat con el back squat, si haces pesos muertos, tratar de hacerlo con el peso más erguido si los problemas están en la flexión y en esa compresión. Excellent. Would you suggest, or what's your opinion about the Craig test? A colleague is asking about that. Yeah. Well, okay, I'll give you a long answer here. Te voy a dar una respuesta larga acá. If you look at the Craig's test compared to MRI, there's not a strong correlation. Si ven lo que dice la prueba de Craig con la resonancia magnética, no hay una correlación fuerte. It does have high reliability. Tiene alta confiabilidad. I personally have gone to new literature on this. Yo personalmente me he metido un poco más en literatura nueva de este tema. And so I look at, instead of using Craig's test, I look at internal and external rotation range of motion. En vez de hacer la prueba de Craig, yo lo que hago es comparar la rotación interna y la rotación externa. There's a couple of nice studies that look at this. Hay un par de estudios buenos que han mirado esto. What they suggest is somebody has anti-torsion, if they have a big difference in internal versus external rotation, Lo que sugieren es que si hay una diferencia muy grande entre la rotación interna y la rotación externa, it's probably a torsion issue of the femur. es probablemente un cambio en el ángulo de anteversión femoral. For example, Por ejemplo, if somebody had a lot of anti-torsion, si, they would have a lot of internal rotation. si alguien tiene mayor anteversión femoral, van a tener más rotación interna. A lot of, or retrotorsion would have a lot of external rotation. Si alguien tiene una retrotorsión incrementada, van a tener más rotación externa. What I tend to see clinically Lo que tiendo a ver en la clínica, is if somebody has like 5 degrees of internal rotation si alguien tiene 5 grados de rotación interna with like 70 degrees of external rotation, versus 70 grados de rotación externa, I'm suspicious of torsion, and that person will tend to squat abducted and externally rotated. pienso que hay una torsión. En el fondo, en esa persona puede que haya una tendencia ya a hacer una sentadilla en rotación externa y abducción. These people tend to figure it out themselves. Esas personas tienden a darse cuenta por sí mismas. So another clinical test I'll do Otra prueba clínica que podríamos hacer is I'll have them squat with their feet straight ahead, es pedirles que hagan una sentadilla con los pies hacia adelante and then sumo squat, y después hacer sentadilla de sumo, and then squat so like your knees kind of come in towards each other and touch each other like a valgus. so like the edges test, kind of. Yeah, like a bilateral, yeah. Es como una prueba de edgy, en el fondo lo que le pide a la gente habitualmente que hagan la sentadilla, que junten las piernas, que separen las piernas, que combinen las rotaciones para saber cómo son sus capacidades y sus síntomas. People with retrotorsion and cam lesions don't like the last position. Las personas que tienen lesiones de CAM o retrotorsión femoral no les gusta la última posición del test de las rotaciones con las piernas juntitas. About the only one that they like is sumo squat. Lo que les gusta es la sentadilla de sumo. So I tend to look at those things and the difference in internal and external rotation versus Craig's test. Sí, así que lo que hace es tratar de darse cuenta de esas diferencias, de ver la función y chequear los rangos más que en la prueba de Craig en sí. So it might be reliable, but it's not valid if it doesn't correlate with the MRI, right?
Yeah, well, then the other issue is, well, how does that correlate to open surgical, right? And so, I mean, MRI has its own issues in diagnostic accuracies as well. I just think there's a lot of room for error. Y yo le pregunto en el fondo que si es que puede la confiabilidad ser alta en la prueba de Craig, pero si no se correlaciona con lo que dice la imagen, en realidad la validez no debe ser muy buena. Y me dice que la otra forma de compararlo sería con la cirugía y abrir lo que pasa con la cabeza femoral, porque la resonancia también tiene espacio para el error. Personally, what I don't like, Mike, about those tests is that they focus too much on structure, and it's not something that you're going to change. So Right. No, I agree with that, Nicholas. The only thing is, I do think it's important to know if somebody has torsion, because like I'll change my program. I'm not going to change their femur, right? But I'll purposely make sure I'm doing like sumo squats and those kinds of things. yeah, absolutely. Yo le digo que lo que me gusta de esas pruebas es que se enfocan mucho en la estructura y es algo que tú no vas a poder cambiar. Él me dice que sí, que tengo razón, pero que lo bueno en el fondo es darse cuenta de si hay una diferencia estructural, el paciente quizá el mensaje que va a entregar, la educación y hasta la intervención, la sentadilla, esto acaba de ser diferente. Excellent. What would you say about the last one? This would be the last one, Mike. From Isaac, from Peru. Would you say that the capsular patterns are useful in the hip? Yeah, that's very interesting, because if you look at capsular patterns as Syriac described them, there's been some rebuttal to them. Dice que de alguna manera es interesante lo que está preguntando Isaac porque ha habido algún tipo de información nueva respecto a los patrones capsulares que ha descrito Syriac. I mean, this is especially relevant in the shoulder and to a little bit lesser extent in the ankle. Eso es particularmente relevante en el hombro y de alguna forma también puede ser en el tobillo. Something to remember here is the literature on hip is about 15 years behind almost everything else. Algo importante a considerar es que la investigación en la cadera está más o menos 15 años retrasada respecto a las otras partes del cuerpo. I mean, as far as the number of studies, and I mean, just everything is behind. Así que si piensan en el fondo en el número de investigaciones y en otros aspectos, estamos atrasados en eso en la cadera. And again, the big thing that I look at is range of motion. How does it feel within the range? And then what does the infield feel like? Así que yo lo que le podría resumir de eso es que, bueno, me preocupa el rango de movimiento, evalúo el rango de movilidad y cómo se siente la sensación final que tiene tanto el paciente como el clínico en los rangos finales con la sobrepresión. So a lot of times I'll get somebody that has very limited internal rotation. Así que muchas veces en el fondo vas a tener pacientes que tienen restricción de movilidad en la rotación interna, But it feels firm, not hard, pero se siente firme, no duro, or guarded. o se siente en guardia, por así decirlo. So if I do contract relax for 5 minutes and I gain 10 degrees, that's not bony and it's not capsular. Así que si un paciente que hace contrarrelajar algún tipo de intervención que le ayude a ganar rango y después de unos minutos ganó 10 o 20 grados, en el fondo eso no era algo duro. So I use part of my treatment as part of my diagnosis and vice versa. Así que uso parte de mi tratamiento en la evaluación y viceversa también. And I think that's extremely important, because oftentimes patients will, like I have positive Thomas tests all the time, but I do contract relax and it's in 5 minutes and it's not positive anymore. Eso es súper importante que lo mencione, la verdad, porque muchas veces hago algunas técnicas de contrarrelajar, por ejemplo, con el helio psoas, y piensan que hay algo positivo y después se dan cuenta que eso puede cambiar. Excellent. I think we have a lot of tips for the clinic. We really appreciate it, Mike. And now I'm going to ask everyone to turn on their camera so we can take a little picture of the screen. Vamos a sacar una foto, habiliten su cámara para que vayamos cerrando esta jornada, este conversatorio que es el último del año, así que les agradezco por estar ahí, colegas. Y vamos a ver, let's see. Excellent. Another one, una más. Veamos. Ahora sí. Perfect. Thanks a lot. Then I'm going to share this maybe in YouTube or something. I'll let you know, Mike, because you let me record it. So thanks a lot for your time, for your knowledge, for your research. We really appreciate it. Thank you, everybody. Thanks for coming. Gracias por estar aquí, a todos los que estuvieron acá. Yo le doy las gracias por su investigación, su conocimiento, su tiempo, por su disposición para estar acá. Así que espero que les haya servido y stay safe
good health, and hope to see you once again, maybe Yeah, happy to sometime come back. live. Happy to come back whenever, especially to come to Chile. Excellent. It would be amazing. Maybe I'm going to the States, but when we stay safe and get rid of COVID. Yeah. Excellent, Mike. Take care. All right. Have a nice Bye, week. everybody. Goodbye and good night. Thank you. Happy holidays, everyone. Buenas fiestas para todos, buenas noches y que descansen. Cuídense, muy buenas noches. Voy a compartir esto en el canal de YouTube.